Nunca imaginé que una simple madrugada, envuelta en el aroma a vino y el eco de las risas de mi padre, sería el umbral de nuestra perdición. Aquella noche, donde la curiosidad se entrelazó con una extraña y prohibida intimidad, selló un pacto silencioso que reescribiría los límites de nuestra existencia, forjando entre mi padre y yo una conexión tan inesperada como dolorosa, un lazo invisible que nos marcaría. Pero para comprender cómo un juego inocente pudo transformarse en una condena silenciosa, en una herida que aún no cicatriza, debemos regresar al instante exacto donde todo comenzó a desdibujarse, al momento en que la inocencia se quebró. La palabra divertido sonó tan grotesca en el silencio que siguió, como una burla cruel a la seriedad de la situación. Ricardo cerró los ojos, exhalando lentamente, como si intentara contener una explosión que amenazaba con destrozar los cimientos de nuestra casa. Cuando los abrió de nuevo, había una frialdad en ellos que nunca antes le había visto, una capa de hielo sobre el fuego de su vergüenza. Ya no era el pánico, sino una determinación gélida que me heló la sangre. Se apartó del tocador, su silueta recortada contra el sol que ahora se sentía más hiriente que nunca. Mis ojos se posaron en un pequeño objeto sobre mi mesita de noche, una pulsera de cuentas de madera que había traído de un festival de flamenco en Triana, un regalo de un amigo. Era un objeto insignificante, pero para él, en ese momento, pareció cobrar un significado particular, como si confirmara que no era Isabel, que la fantasía había sido una cruel, innegable realidad. Su mirada se detuvo allí, en ese trozo de madera y cuerda, y luego volvió a mí, pero esta vez con una intención diferente. Esto tiene que quedarse entre nosotros, Alma, dijo su voz baja, gélida, cada sílaba un martillo golpeando el yunque de mi pecho. La sentencia cayó sobre mí como una losa. Nadie, absolutamente nadie, puede saber lo que pasó aquí esta noche. El secreto. Esa era la solución. Enterrarlo, ocultarlo, fingir que nunca había existido. Pero las palabras, pronunciadas con tal frialdad, no ofrecían consuelo. En lugar de alivio, sentí una claustrofobia abrumadora. Un secreto de esa magnitud, entre nosotros dos, sería una carga, una cadena invisible que nos uniría de una manera retorcida y dolorosa. Era como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado, asfixiante. La bata de seda color borgoña, que antes me había parecido una armadura, ahora se sentía como una mortaja, una segunda piel que se había adherido a mí para recordarme la verdad de lo que había ocurrido, cada pliegue de la tela guardando el eco de su tacto, la impronta de su cercanía. Los encajes negros de sus bordes, que antes insinuaban sensualidad, ahora eran como hilos que me aprisionaban, recordándome la línea que había cruzado, la intimidad que había permitido, incluso provocado. Mi piel, bajo la seda, aún conservaba una memoria extraña del calor de su cuerpo, de la forma en que el aire entre nosotros se había cargado de electricidad. Era una sensación que me avergonzaba, pero que, en lo más profundo, no podía negar que me perturbaba y me atraía a la vez. Esa era la parte más oscura, la más inconfesable, no solo la culpa, sino la persistencia de una chispa prohibida. Sabía que la casa, que antes era un refugio de rutinas predecibles y risas inofensivas, se convertiría en una prisión de silencios y miradas furtivas. Cada rincón, cada sombra, estaría cargado con el peso de esa noche. La broma había terminado, pero las consecuencias, mucho más graves de lo que pude imaginar, apenas comenzaban a desplegarse. Él no solo me había acusado, me había enredado en su propia red de vergüenza, y yo, en mi afán de control, había caído de lleno en ella. La tensión se extendía entre nosotros como un velo invisible, tan fino que apenas se percibía, pero tan fuerte que ya no nos permitía respirar con libertad. Ricardo se movió hacia la puerta, sus hombros tensos, su espalda rígida. No me miró. No dijo nada más. Solo se fue, dejando tras de sí un vacío que era más ruidoso que cualquier grito. El crujido de la madera bajo sus pies se sintió como el sonido de una despedida, no solo de la habitación, sino de la versión de nosotros mismos que éramos antes de esa noche. Me quedé allí, inmóvil, observando la puerta cerrada. La luz del sol seguía entrando, pero la calidez se había ido. Solo quedaba el frío del aire y el frío aún más intenso de la verdad. Mi mano fue a mi pecho, sintiendo el latido desbocado de mi corazón bajo la seda. La inocencia se había quebrado, sí, pero lo que había surgido de las ruinas era algo mucho más complejo que la simple culpa.
Era un vínculo, oscuro y prohibido, que acababa de nacer entre mi padre y yo. Una conexión forjada en el silencio y la vergüenza, destinada a redefinir cada uno de nuestros movimientos, cada uno de nuestros pensamientos dentro de esos muros. La casa de Triana, nuestro hogar, había dejado de serlo. Se había convertido en el escenario de un drama que solo nosotros dos conoceríamos, una obra de tensión psicológica y una sensualidad latente, velada por el secreto. El grito de Isabel se desgarró en el patio, un lamento que aún resuena en mis oídos. El sonido de su voz, normalmente tan llena de alegría, ahora era puro terror. Mi cuerpo, sin embargo, seguía inmóvil, como anclado a la tierra. No era solo el shock de ver a Ricardo desplomado, sino la abrumadora certeza de que yo era la causante. Mi juego, mi curiosidad perversa, había desencadenado aquello. Isabel se arrodilló junto a él, sus manos temblorosas buscando su pulso, su rostro una máscara de angustia. «Ricardo, por favor, cariño, responde», suplicaba. Sus ojos se fijaron en los míos, llenos de lágrimas y desesperación. «Alma, llama a una ambulancia, rápido», gritó de nuevo, pero mi voz se ahogaba en mi propia garganta. Mis músculos se negaban a obedecer. Era como si mi cerebro hubiera decidido que merecía ese castigo, esa parálisis, por lo que había hecho. Finalmente, mi madre, con una fuerza que no sabía que tenía, sacó su móvil y marcó. Los minutos que siguieron fueron una eternidad distorsionada por el pánico. El ulular de la sirena de la ambulancia rompió el silencio de la noche trianera, una intrusión estridente en nuestro drama íntimo. Los paramédicos llegaron, sus movimientos rápidos y eficientes, pero sus rostros serios. Colocaron a Ricardo en una camilla, su cuerpo flácido y pálido, y se lo llevaron. Isabel subió con ellos, sus manos aferradas a las suyas, mientras yo me quedaba atrás, sola en el patio, rodeada por el olor a vino de Jerez derramado y el frío sudor de mi propia culpa. La casa quedó en un silencio sepulcral, un eco de la ausencia de Ricardo. Me quedé allí, en la penumbra, sintiendo el aire espeso de la noche. Me acerqué al banco de piedra donde lo había encontrado, aún con el cepillo de zapatos y la mancha oscura en el suelo. Todo aquello era un testimonio mudo de su tormento. Me abracé a mí misma, sintiendo la tela áspera de mi vestido de lino, tan diferente de la seda que me había envuelto la noche anterior. La seda, ahora, era un recuerdo de mi traición. No sé cuánto tiempo pasó. Las horas se arrastraban, cada tic-tac del reloj de la cocina un recordatorio de mi soledad y mi angustia. Finalmente, fui al hospital. La sala de espera era un lugar frío, con luces blancas y el olor a desinfectante. Encontré a Isabel sentada, su rostro surcado por las lágrimas, su mantón de Manila arrugado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de alivio y tristeza. Me abrazó con fuerza, y por un instante sentí una punzada de remordimiento por mi engaño. «Está estable, Alma», me dijo, la voz temblorosa. «Ha sido un desmayo por estrés y agotamiento». «Y el alcohol, claro. Pero le harán más pruebas». Su voz era un hilo de alivio y preocupación. No había sospecha, solo la angustia de una esposa preocupada. Y en ese instante, mi culpa se profundizó. Ella era la inocente en esta farsa, la que merecía la verdad y, sin embargo, la que nunca la tendría. Cuando nos permitieron verlo, Ricardo yacía en la cama, pálido y vulnerable. Un suero corría por su brazo. Sus ojos se abrieron lentamente y se encontraron con los míos. Por un microsegundo, vi el pánico, el horror, el conocimiento. La misma mirada que me había helado la sangre en mi habitación. Pero luego, un velo de agotamiento cubrió sus ojos, y se volvió hacia Isabel, dedicándole una sonrisa débil. «Cariño, estoy bien», murmuró, su voz apenas audible. Isabel le tomó la mano, besándola con ternura. Yo me mantuve en un segundo plano, observando. Él había vuelto a ponerse la máscara, la de esposo y padre devoto. Y yo, su cómplice involuntaria, debía hacer lo mismo. El secreto, esa cadena invisible, nos unía aún más, ahora con el peso de su fragilidad. Me acerqué a su lado, sintiendo el aroma a hospital, el frío de las sábanas blancas. Mi mano, sin pensarlo, rozó la suya, un toque fugaz, casi imperceptible. Él no se movió, pero sentí una corriente, una tensión muda que solo nosotros dos podíamos percibir. El juego había terminado, sí, pero las reglas habían cambiado.